Las adicciones tienen que ver con las repeticiones. Si se fijan, es como que tomo una vez alcohol y luego otra y otra hasta que se me hace un hábito. ¿Sí? Luego a eso, porque nos hace daño, le llamamos adicción. Los más comunes que es el alcohol y las drogas, que son las aparentemente más destructivas. Si se fijan, la drogadicción y el alcohol. Creo que en todas las familias siempre hay una persona que es alcohólica o adicta. Si no me equivoco, en todas las familias siempre hay una persona así. Les cuento que desde el alma, estas personas, esto es difícil de comprender para el cerebro, pero desde el alma estas personas están cumpliendo con una misión. Es como cargar con el peso más grande del clan. Y de alguna manera nos están ayudando y nos están liberando de mucha carga. Entonces yo les recomiendo que a partir de hoy, en lugar de juzgar a estas personas, ¿sí? Desde la comprensión agradezcan, porque no es fácil vivirse en esas condiciones. Generalmente el cerebro es un infierno. ¿Sí? Ahora, que si hay alguna persona aquí que tenga este tipo de adicción, tampoco se les vaya a dar de, y ya la hice y le voy a seguir. No se trata de eso, ¿sí? Se trata de que nos demos cuenta desde otra perspectiva cómo están funcionando las adicciones. Es cómo vivieron nuestros antepasados, cómo vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. Entonces, les puedo compartir que, por ejemplo, cuando hay alcoholismo, es porque hubo un abandono muy profundo, en algunos de los casos, en el transgeneracional. La pérdida de una mamá, de un papá, ya sea por muerte o por abandono. Entonces lo que hace de una manera simbólica el alcohol es como generar más azúcar en el cuerpo. El alcohol se convierte en azúcar, las partículas de azúcar. Entonces es una manera simbólica de tener el afecto de esa persona que se fue. Eso es lo que está simbolizando el alcohol. Y las drogas, ahorita lo van a ver más detallado, tiene mucho que ver con cómo estuvieron funcionando las madres en el clan. Entonces, generalmente todo lo que estamos padeciendo maneja un resentir emocional, ¿sí? Entonces, si ustedes van a la raíz de estas adicciones, es menos complicado modificarlas. La mayoría de las personas no saben ni siquiera qué pasó en la vida de sus padres antes de casarse. Y esto es muy importante. Saber las historias de los abuelos, saber cómo vivieron, qué padecieron, de qué se quejaban, cómo vivían, eso es muy importante porque en esas historias está tu presente. Lo que vivieron en los antepasados, algunas de las historias las estás repitiendo tú y no te haces consciente de eso. Entonces, si alguien más ya lo vivió, revísalo, para que tú lo vivas de una manera diferente y con otros. Pero entonces, estamos repitiendo a nuestros antepasados. Y luego de repente, cuando hay una persona en el clan que ya no lo repite, ¿sí? Y por ejemplo, se divorcia, esta persona es súper juzgada. Dice, no, ¿cómo es posible que vayas a hacer eso? Que es que la cruz es para toda la vida y tú lo elegiste y te tienes que quedar ahí. ¿Sí se fijan? Entonces todo el clan empieza a juzgar a esa persona y no nos damos cuenta que esta persona está haciendo lo que generaciones enteras habían querido hacer y no tuvieron el valor. ¿Sí? Entonces por eso es que están pasando las cosas como la estamos viendo en la actualidad. Tenía que haber una generación que rompiera con las estructuras, no es que el mundo esté loco. Es que lo que hemos estado viviendo no nos hace vivir felices. Por eso es que las estructuras se están rompiendo. A nadie le gusta salir de lo conocido y del confort. Y es cuando la gente empieza a juzgar.
Pero ¿qué familia no ha salido de la zona de confort? ¿Qué familia no ha salido de lo habitual? Yo creo que todos. Y me da mucha risa porque luego de repente dicen, es que no me puedo separar porque mi mamá le tiene miedo al qué dirán. ¿Al qué dirá quién? ¿Tu vecino que también tiene una persona divorciada? ¿O el que vive a espaldas de tu casa que también tiene un divorciado? ¿O tu familia, tus primos, tus tíos que también están viviendo lo mismo? Es curioso que las personas hablen de los otros y estamos viviendo lo mismo. Es como incoherente, ¿sí se fijan? Entonces las generaciones actuales lo que estamos haciendo es cortar todas esas estructuras, hacer algo diferente, porque lo que se ha estado repitiendo no funciona. Tampoco digo que sea lo mejor, porque nos estamos yendo a los polos opuestos. ¿Sí? Muchas generaciones se quedaron en matrimonios totalmente tóxicos y ahora muchas generaciones están renunciando a los matrimonios, pero luego están en búsqueda de otros y es un abandonadero increíble. Tampoco se trata de irte al otro extremo. En algún momento, esta generación o las siguientes, vamos a encontrar el equilibrio. Y se va a utilizar una manera en la que la gente empiece a vivir en dicha, sin tanta creencia de cómo debería ser, de cómo deberían ser las formas, las estructuras, las reglas, las normas a seguir. ¿Sí? Entonces, reparamos cuando hacemos lo contrario. Cuando hackeamos el programa es cuando encontramos el punto medio. Ya no estamos ni de un extremo ni de otro. Encontramos el equilibrio. Pero ahí les va el tip. Si ustedes, hablando de relaciones, que este fue el ejemplo, si ustedes están en una relación que no les gusta y repiten lo mismo en su misma relación de pareja y repiten lo mismo, si siguen diciendo que sí, es como que todo el sistema dice, ay, esta persona sí quiere más de lo mismo. Si tú dices que no varias veces, entonces te va a llegar lo que tú quieres. Pero tienes que hacerte consciente de cuál es la información detrás de lo que tú estás viviendo. Y para eso es importante que investigues tu transgeneracional. Si tú sigues diciendo que sí a lo que no te gusta, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir repitiendo lo mismo. Y luego de repente es, ay, es que lo perdoné, es tan lindo, y otra vez. Y es que es tan lindo, y otra vez. ¿Sí? Entonces hay que aprender a decir que no. Porque si nosotros no aprendemos a poner límites, los límites, chicos, no son con la otra persona, los límites son con uno mismo. Si no aprendemos a poner límites, a establecer límites, entonces vamos a seguir viviendo estas cosas que no nos gustan. Y no hay ni bueno ni malo, está bien, si quieren vivir eso, excelente. La única persona que va a vivir eso es cada uno de ustedes. Entonces los límites son así. Es, esto que está pasando con esta persona no me gusta. ¿Cómo me hace sentir? Pues me hace sentir inquieto, enojado, angustiado, triste. La emoción que estén experimentando. No se trata de decirle a la otra persona, no hagas eso para yo no sentirme mal. Porque nosotros no podemos cambiar a las otras personas. Las otras personas actúan desde su perspectiva. Y para esas personas lo que hacen es la única posibilidad que tienen de accionarse. Entonces nos corresponde a nosotros tomar decisiones diferentes. Es, esto que tú haces no me gusta, me hace sentir triste, y es hasta donde tú te puedes acercar a esa tristeza. Hasta aquí, ya me duele mucho, entonces me hago para atrás. El límite es contigo. Tú eres el que pone los límites. Si a ti ya no te gusta vivir eso, quítate. Sí, no significa que abandones a las personas, pero por ejemplo, si alguien te está gritando, no me gusta que me grites, y te das la vuelta y te vas. Pero si te quedas ahí a que te griten, pues eso no tiene que ver con los límites, significa que te está gustando. Depende de cada ejemplo, pero es una manera de explicar los límites. Los límites tienen que ver contigo, y es hasta dónde tú puedes estar y que no te lastime, porque la otra persona va a seguir haciendo lo mismo. Si lo haces porque le sienta bien hacerlo, ¿cierto? Los niños están grabando todo, y las
las maneras de hablarse a los padres, los ademanes, los gestos, las reacciones, las emociones, todo eso lo están grabando los niños. Y después cuando crecen decimos, ay, es que es insoportable, no lo aguanto, no sé a quién salió, seguro al vecino, ¿verdad? Si es tu hijo, ¿quién lo educó? Fíjense que esto para las mamás es muy fuerte. Yo solamente les hago preguntas. Es que no lo soporto, no lo aguanto en la escuela, le llaman la atención, tiene reportes, es muy inquieto, le pega a los niños, o es hiperactivo, ¿sí? Lo que dicen de estos padecimientos actuales, es hiperactivo. Pero la pregunta es, ¿quién lo tuvo en el vientre? Y no me contesta, pero es que es hiperactivo, no lo soporto. ¿Quién lo tuvo en el vientre? Pues yo. Pero es que déjate cuento todo lo que... ¿Quién lo educó? No, pero es que déjate platico lo que ¿quién lo educó? Pues yo. Entonces yo tengo la culpa. Nadie tiene la culpa. La palabra culpa hay que quitarla del vocabulario. Se llama responsabilidad. A partir de hoy no hay culpas, todos somos responsables. Como no sabíamos que estamos transmitiendo información todos los días, entonces no hay culpables. Pero el punto es, ¿qué vas a hacer a partir de hoy con tus hijos? No importa la edad que tengan. Siempre el ejemplo de los padres va a ser muy importante. Es complicado, porque hay hijos que de verdad son lo que los padres no quisieran. Y ahí los hijos lo que están haciendo es arrojar la parte juzgada del clan, la parte juzgada por los padres, y eso es lo que nos está reflejando, es todo lo que no se debería hacer. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que estamos repitiendo y repitiendo? Por ejemplo, la sumisión, ¿sí? Nuestras abuelas, bisabuelas sometidas, todas sometidas. Entonces, de repente llega una nieta, una bisnieta, que es el caos familiar y le contesta a todo el mundo y nadie lo detiene, o nadie la detiene. Lo que está haciendo esta nieta, este nieto, es reparar el clan con toda esa sumisión y ya no se deja someter. Y después no lo soportamos. ¿Sí se fijan? No lo soportamos porque tenemos un patrón de sumisión. Entonces cuando se está cortando esta sumisión es difícil para el clan. Es complicado. Las cosas no son fáciles cuando no las conoces. Cuando una mamá le dice a una hija pequeña, tienes que ser independiente de los hombres. Imagínense que la mamá le está yendo súper mal y que no tiene trabajo y no sabe hacer nada y tiene que estar con ese marido. Entonces la información que le da la hija, para la hija es una grabación, es como una hipnosis. Entonces cuando la hija crece y tiene una pareja, de repente pasa algo y termina con el novio. Y luego otra vez y termina. Y otra vez y termina. ¿Sí? Es por esa orden hipnótica de tienes que ser independiente de los hombres. ¡Auch! De repente hablando unos campeitos. Hablamos de que cuando hay drogadicción es porque una mamá muy sobreprotectora estuvo ahí teniendo influencia con sus hijos. Ejemplo, si papá está ausente, si papá no está, entonces mamá va a volcar toda la atención con los hijos y va a hacer a estos hijos irresponsables. Es esa sobreprotección. Fíjense, porque tiene que ver con consumir, todo lo que tiene que ver con consumir y con comida también, el alimento, tiene que ver con ese amor de mamá, con que no estoy recibiendo lo que yo quiero, con el afecto. Tu cerebro inconsciente no distingue entre real y simbólico, tu mente inconsciente. Entonces, afuera es el afecto de mamá y adentro simbólico es la comida o lo que consumes. ¿Sí? No sé si me expliqué. La mente inconsciente no distingue entre algo real y algo simbólico. Si tú estás viendo una película, para tu mente inconsciente lo estás viviendo tú. Y estás viendo Superman y te sientes, Para tu mente inconsciente es como si lo estuvieras viviendo tú. Si tú
ves un problema en la calle con una pareja, para tu mente inconsciente es como si lo estuvieras viviendo tú y ahí se te puede activar un síntoma. Entonces es importante darte cuenta de lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Entonces esta mente inconsciente no distingue entre real y simbólico y vamos a manifestar afuera lo que traemos adentro también. ¿Sí? Entonces esta mamá que no le hace caso a su marido pone toda la atención con sus hijos y luego a sus hijos tiende a hacerlos inútiles de repente. Y luego los hijos no salen de casa. Pero en México es normal, ¿verdad? Que se quede en la casa y pobrecita, quién sabe qué le va a pasar, 37 años. Ay, no, hay que se quede en la casa. ¿Sí? No estamos creyendo que nuestros hijos son capaces de vivir por ellos mismos. Y ustedes saben dónde estaban y qué estaban haciendo. ¿Cierto? Entonces es importante que revisemos nuestras conductas. El mexicano tiende a ser muy aprensivo. Y por esa aprensión, observen las familias, cómo se están manejando. ¿Les dicen cómo? ¿Familias disfuncionales? Sí, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la sustancia, aquí les tengo un poquito los resentires. La marihuana es un conflicto de separación. No saber el rol en la separación. Imagínense que papá y mamá se separaron y el niño de 5 años está ahí. Entonces, en esa separación, el niño luego puede estar consumiendo marihuana. Y de repente es como que, ay, a mí me gusta la marihuana, ay, a mí no, me gusta esto. Y sí, eso tiene que ver con el resentido emocional. La cocaína tiene que ver con el padre, hay un conflicto ahí con el padre. El hachís tiene que ver con guerras, asesinatos en el transgeneracional. La heroína, ¿de qué no he sido héroe? Imagínense, aquí se me ocurre en este momento, hijos que de repente hay un preferido y los demás no. Y uno saca 10 y los otros no. ¿Sí? Los que no sacan 10, uno de ellos puede tener la tendencia a consumir heroína, porque hay un héroe que es mi hermano y yo no. Son cosas tan pequeñas que ustedes pueden pensar, nos vamos a fijar en todo, ¿ok? Es la experiencia humana. Y al que le toca vivir eso, simplemente tiene que observarlo. Sería menos complicado si las personas supieran el resentir de las adicciones. Sería un poco más fácil salir de eso, modificarlo. Porque luego fíjense que tendemos a decir que son enfermos, que están enfermos. Ay, es que es alcohólico, está enfermo. Ya cuando le das la etiqueta de enfermo, ya lo condenaste a esa condición de por vida, porque el enfermo es aceptado en la sociedad y es normal. Entonces, como soy enfermo, pues toda mi vida estoy enfermo. Y es muy fácil que otra persona sea responsable de mí. ¿A poco no es fácil? Que me hagan todo, que me mantengan, que me apapachen. ¿A poco no es fácil? ¿Sí? Se dice que el alcoholismo, la drogadicción también, son unos recursos muy inteligentes de una mente muy inmadura. Entonces eso es lo que estamos experimentando. O sea, ya cuando vean a una persona que le están poniendo morfina es porque internamente está sintiendo mucho dolor. Todas esas emociones ahí adentro no las soporta. Y fíjense que el ser humano viene con emociones. ¿Sí sabían que las emociones son biológicas? Ahorita lo vamos a ver. Y luego la gente no quiere sentir. Es que yo no quiero sentir. Es que no hay una pastillita para evitar eso. Incluso las personas que se salen con la adicción del alcoholismo y la drogadicción, sienten. Incluso ellos sienten. Puede haber un momento de ausencia, pero llegan a un estado en el que empiezan a sentir todo. Por eso otra vez quieren volver a tomar o a drogarse. Y con esas respuestas, yo sé qué es lo que necesitan de papá y qué es lo que necesitan de mamá. ¿Sí? Y ahí se habla con los papás después de cada test y se les dice, tu hijo necesita puntualmente que hagas esto. Y tu hijo necesita esto de ti. Ay, pero es que si yo hago, pero otra cosa. Esa otra cosa no la necesita. Necesita esto puntual. Entonces no sabemos qué es lo que necesitan los niños
puntualmente. Si para eso ahorita ya hay herramientas, antes no había. Por eso les digo que no hay culpables. Sí, porque antes se hizo lo que se pudo y desde el corazón. Porque se hizo con todo el amor y se hizo únicamente lo conocido. ¿Ok? Entonces ahora podemos saber qué es lo que necesitan los niños, tanto de papá como de mamá. El punto aquí es, jóvenes ilustres, que luego los papis no tienen tiempo. Es que tu niño necesita que hagas, es que no tengo tiempo. Y luego de repente le tocaba venir a papá y llega la mamá. ¿Y tu esposo? Es que no pudo. Son tus hijos. ¿Para qué trabaja uno? ¿Es cierto? ¿De verdad? ¿Qué es lo más importante para los padres? ¿En serio? Entonces, ¿por qué el papá no llegó? Adicción a ser víctima. No, yo no. Nadie, ¿verdad? ¿Aquí nadie? ¿No? Cuando los vea llorando, se los recuerdo. Es que mi hijo lo que hizo, o mi marido, o mi vieja, porque los hombres tienden a enojarse, no a ponerse tristes, pero hay quienes sí. Entonces hay adicción a ser víctima y también hay adicción a ser victimario. Siempre hay uno que grita, ¿a poco no? Puede ser la mujer. O sea, las adicciones son para todos. Bienvenidos al mundo. Fíjense, ¿no sabían que había esa adicción? Sí, unos sí, otros no sabían. A ser víctima, a mentir. ¿Se conocen esa? Sí, ¿quién no la conoce? Ay, no, todos sí, la verdad. Y sobre todo hay personas que tienen la adicción muy profunda a mentir. Y después de una mentira es como que tengo que cubrir esa mentira y viene la otra mentira. Y luego la otra mentira. Y luego ya no sabes qué mentira estás cubriendo. Y después les da migraña, dolor de cabeza o algo así. ¿Sí? Y luego la gente se enferma. Pero fíjense que también hay una condición en la que hay un impacto emocional en la vida de la persona. Hay un impacto emocional y se ubica en una parte del cerebro y después viene otro seguidito y se ubica en la otra parte y se llama constelación mitomaníaca y la persona miente pero no se da cuenta que está mintiendo. Entonces también es un tipo de padecimiento. Luego, a pelear, a dar órdenes. Cállate para no ocasionar un problema. Esa nos la heredaron las abuelas, pero increíble. Y fíjense que por hacer eso, luego tenemos más problemas. Porque la gente no se da cuenta que no nos gusta lo que hacen y lo siguen haciendo. Terrible, ¿verdad? Sí, eso también es una adicción. Al sexo. Nadie es adicto al sexo. ¿No? Nadie. Ok, aquí acuérdense que tiene que ver mucho con la educación. También hay constelaciones en el cerebro en donde una persona puede tener muchos deseos de tener sexo y tiene que ver también con las hormonas. Sí hay también. Entonces fíjense que, ya les había contado, a la mujer la educan para no dejarse. No te dejes, que no te agarre la mano, que no te dé un beso. Todavía conozco personas de 37 años, 35, 30, que les dijeron de niñas que tocándose la mano se embarazaban, ¿sí? O con un beso, todavía en este lugar, ¿ok? Entonces esa es la información que le dan a las mujeres, a las niñas, de total miedo, de los hombres son muy malos y nada más te van a usar, y a los hombres les dicen tú vete a dar la vuelta y haz lo que tú quieras, y ¿cuántas, mijo? Ese es mi gallo. Ojo con lo que le dicen a sus niños y a sus niñas. Procuren tratarlos igual. No les digo que manden a las niñas, y tampoco a los niños, tranquilos. Que ellos vayan viviendo sus experiencias y ahí están ustedes para darles soporte. ¿Sale? Entonces, también es una adicción la infidelidad. ¿Alguien conoce esa palabra? No, nadie. Bueno, la conocen pero de lejitos, ¿no? Entonces, la infidelidad es una adicción también. Es esa sensación de querer ir con la otra persona. Ya vimos también que en la conferencia pasada que si hay, por ejemplo,
abuso en el embarazo. Si hay abuso, puede ser que, o un hombre infiel, puede ser que haya también infidelidad en los hijos y en las siguientes generaciones, ¿sí? Entonces, todo esto, fíjense, porque son las dos partes, tiene que ver con el transgeneracional y también tiene que ver con la biología en el momento presente. Tenemos también las apuestas. Las apuestas es otra adicción. Los juegos de video con los niños y también con los adultos, eso es una adicción.